Bueno, pues seguimos aquí en este programa electoral de estas elecciones municipales 2015, unas elecciones muy intensas, con resultados que las encuestas no se han equivocado mucho. Han estado en esa horquilla que más o menos, bueno, pues se estaba barajando. En la porra que hemos hecho al principio... Ha ganado Gonzalo. Ha ganado, es que más se ha aproximado, no es que haya acertado. Era muy difícil ganar, la verdad. Yo quiero empezar diciendo que las encuestas cada vez son instrumentos menos fiables, a pesar de que aquí en Córdoba han dado, más o menos han dado en el blanco, aunque no demasiado cerca del centro de la diana, ¿no? Por ejemplo, el caso de lo que tenemos ahora más reciente es el de Reino Unido, donde nadie se esperaba que el Partido Conservador ganara de esa manera tan rotunda que ha ganado, y sin embargo todas las encuestas decían lo contrario de lo que ha pasado. Aquí en Córdoba, de todas maneras, en el análisis que hemos estado llevando a cabo en esta mesa, lo que este nuevo puzzle pone de manifiesto es lo que hemos dicho antes, la grandísima dificultad que va a haber aquí de cara al futuro. Por eso decía Nieto en sus declaraciones, dice, resultado complejo, complicado de medir y aún más complicado de gestionar. De todos modos, habrá que ver quién es el que se lleva el gato al agua y que consigue la alcaldía de Córdoba, ¿no? Bueno, esto es política. Es decir, ahora es cuando tienen que demostrar que son auténticos políticos. Ahora es cuando hay que demostrarlo. Claro, esto es un... que además ellos también lo saben, porque si lo sé yo, lo sabes tú, ellos lo saben perfectamente y a nivel de partido pues lo tienen que saber de sobra. Ahora es cuando hay que hacer verdadera política. Que la verdadera política, no se nos olvide, es aquella que va encaminada al bien común. Todo lo demás no es buena política. Porque Hitler llevaba una política, mira la que lió. O sea que, y empezó democrático, o sea que lo votaron, correcto, pero no. Entonces, vamos a hacerlo de acuerdo con el bien común. Y eso es difícil. Ahora es cuando tienen que demostrar que son políticos, porque ya tienen el mandato dado, ¿no? Eso sí, pues a trabajar. Sí, yo realmente lo hablábamos aquí precisamente durante el descanso, que no solo es Córdoba capital, esa incertidumbre, donde repetimos que el PP se queda con 11 concejales, el PSOE con 7, UCOR con 1, Izquierda Unida con 4, Ganemos con 4, Ciudadanos con 2, por tanto, estando la mayoría absoluta en 15 concejales, bueno, hay que hacer muchos movimientos políticos, sino que en la misma provincia, ¿no? Excepto algunas mayorías claras del PSOE, en Aguilar, Baena, La Carlota, Montoro y alguna del PP como es Cabra, el resto son, bueno, Puente Genil para el PSOE también, con 14, el resto van a forzar un diálogo. El tema es cómo establecer ese diálogo, se va a plantear de un punto de vista ideológico, de un punto de vista práctico, qué papel tienen los numerosos partidos locales, los partidos, estamos pensando que hay un poderoso partido local en Peñarroya, lo hay en Pozo Blanco, lo hay en Santaella, es decir, ver un poco el mapa que se queda con esos partidos locales y si en tercer lugar se va a preferir una estabilidad contra la renovación de los partidos. Los partidos, de todas maneras, que sí que es cierto, viendo el empuje, el fenómeno Podemos tiene sin duda mucho más peso logístico que Ciudadanos. Eso yo creo que uno de los balances que tenemos que tener claro. Sí. Incluso en el resto, porque se nos olvida, porque estamos en elecciones municipales, pero se nos olvida que hoy elegían 13 autonomías sus parlamentos autonómicos, ¿no? Y en todos los parlamentos autonómicos se queda claro que el movimiento Podemos, con todas las siglas que sean, está mucho más presente, es decir, el bipartidismo se está rompiendo por la izquierda y no tanto por la derecha, es decir, Ciudadanos tiene representación, pero mucho más minoritaria. Sí, porque tiene una connotación catalanista, que esa también de la que todavía no se ha desprendido, ¿no? Eso se resta. Claro. De todos modos, yo quería poner una cuestión de manifiesto de cara al análisis, ¿no? Y es que hay que añadir a la ecuación esta de la que hablaba Gonzalo, hay que añadir una cuestión que es bastante controvertida. Es si las elecciones municipales van a ser moneda de cambio en cuestiones como, por ejemplo, el gobierno de las comunidades autónomas, o si no lo van a hacer. O sea, si aquí en Córdoba, en las capitales de provincia de Andalucía, se va a utilizar la alcaldía para que luego en Sevilla la Junta de Andalucía definitivamente caiga en manos del PSOE. O si no va a ser así, si cada administración, cada ayuntamiento, cada diputación o cada comunidad autónoma va a perseguir el poder en función de esos propios resultados, no de ecuaciones más complejas. Es que yo creo que eso que se dice tan manido de moneda de cambio, yo creo que hay que quitarlo ya del diccionario político, creo yo, porque vamos a ver una cosa, en Córdoba el 73% de los escaños lo tiene el PSOE, de los 29, tiene 11 sobre 15 es el 73%. El PP. El PP, digo, sí. El PP, que he dicho el PSOE, me he equivocado. El PP tiene el 73%. Y si tú le dices a todo el electorado
como acuerdo democrático a nivel de todos los partidos, gane quien gane, aquí gobierna la lista más votada, no votada, ojo, no votada absolutamente o con mayoría absoluta, sino aunque sea relativa, como pasa aquí, todo el mundo va a decir que sí. Es decir, como concepto unitario y democrático. Es que la lógica Ahora, debe estar por encima claro, de las leyes. La ley porque tú electoral hoy en día eso es, está muy criticada. Tú acabas de decir eso. La lógica, o sea, la lógica es que, oye, ¿cuántos votantes han votado a 11? ¿Y cuántos votantes han votado a 7? ¿Y cuántos votantes? Están los números. Claro, pues como están los números, pues que gobierne la lista más votada. ¿Quién es la lista más votada mañana? Podemos, que gobierne Podemos. Como principio democrático. Vamos a mi punto de vista. Y eso es lo que hay que explicar. Claro, eso y eso es lo que hay que explicar. Pero en el momento que metamos la cuña de moneda de cambio, ya el concepto democrático de que gobierne la mayoría, aunque sea relativa o absoluta, ya se devalúa automáticamente. Porque ya la gente piensa en cambio de monedas, cambio de cromos, y no es eso lo que estamos hablando. Claro, es que ese es el asunto. Para darle, claro, y no usar el tópico. Eso es para darle no usar el tópico. nitidez a esto, nitidez. Para no usar el tópico, en la práctica, ¿qué sería? Se le da a la alcaldía de Córdoba al Partido Popular a cambio. Se le permite que el PP no. Gobierna es porque tiene más votos. Punto. Claro, pero desde ese punto, de esa lógica, es lo que decíamos antes. El principal beneficiado de la política de que gobierne la lista más votada es el Partido Popular, porque en los últimos años no ha tenido una política de apertura de consenso y de diálogo con los otros partidos. Y es verdad también, y es que en el arco de la derecha, del centro a la derecha, aúna a todas las ideologías, ¿no? Están ahí desde los liberales hasta los más conservadores ultramontanos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que nosotros, si quisiésemos un número, por ejemplo, el PP tiene 11 concejales con 50.000 votos. El PSOE tiene 7 concejales con 30.000 votos. Con 18.400 votos tiene Ganemos 4. Con 17.600 tiene Izquierda Unida 4. Sí. Con 12.700 tiene Ciudadanos 2. Y con 8.200 tiene 1 UCOR. Sí. Ahora, ¿cuántos ciudadanos se van a ver representados en el caso de que gobierne el Partido Popular? 50.000. ¿Cuántos se van a sentir menos? Pues pero si sumamos, es que eso no es la cuenta. Es decir, eso es una desvirtuación democrática que permita que te lo diga. Sí. Mira, si como principio democrático se dice gobierna la lista más votada, como consecuencia de eso vendrá el gobierno diario, el que se hace diario. Sí, pero es que ese gobierno tiene un tinte un poco utópico, es decir... Vamos a ver, un momento. Si yo tengo mañana que pactar algo, políticamente, ¿con quién tengo que pactarlo? Con el que va después que yo en votos, ¿no? Es de sentido común. O sea, claro, yo no me voy a pactarlo con el que tiene 2. Por naturaleza política, ese es el líder de la oposición. Entonces, claro. Que me parece muy bien, pero el líder de la oposición me podrá decir, pues no te admito eso. O no te admito esa iniciativa. Mira, está viendo porque estamos hablando, entonces nunca vamos a estar preparados para este tema. Nunca vamos a estar preparados. Parlamento de la Comunidad Valenciana, 99 diputados, ¿vale? PP con 30, una mayoría absoluta de 50. PP con 30, PSOE con 23, Compromís 20, Ciudadanos 13 y Podemos 13. Es decir, el PP ni con Ciudadanos tiene una mayoría absoluta. Bien, pero... Es decir, entonces, claro, es que... o gobierna un bloque de centro-izquierda a izquierda, o claro, es que dice, bueno, ¿cómo puede, por ejemplo, gobernar el PP en Valencia? Es imposible, salvo que lo haga con el PSOE, claro. Claro, es que aquí hay una cosa que no hemos dicho, y es que eso de moneda de cambio, si eso se dijera antes de las elecciones, que eso es lo que no estamos diciendo aquí, entonces si yo dijera antes de las elecciones que si yo gano, o yo tengo 7, y explicándolo lo que estamos diciendo aquí antes de las elecciones, pues nadie se llamaría engaño, ¿no? Porque todo el mundo lo ha explicado. El problema es que todo el mundo espera después. Claro, pero es que entonces estamos un poco defraudando al electorado. Totalmente, con un poco no, totalmente. Bueno, claro. Yo digo un poco, claro. Estamos defraudando al electorado. Mi tesis es, vamos a hacer las cosas bien, es decir, desde el primer momento. ¿Cuál es? Como principio democrático, para siempre, gobierna la lista más votada. En todas las elecciones, sean autonómicas, sean municipales, sean generales. Yo personalmente es que no acabo de ver cómo en la práctica esa propuesta. Claro, ahí está el problema. En la práctica yo no En lo la veo. práctica hace falta
¿Cómo se llama eso? Práctica política. Eso es lo que hace falta en la práctica. Es lo mismo que, oye, es lo mismo que los cirujanos, lo mismo que los arquitectos y lo mismo que tienen que tener práctica política. No son políticos, pues práctica política, lo mismo que se le dice a un médico, usted tiene que tener práctica médica, ¿no? La praxis, pues lo mismo exactamente igual. Ahora, ¿por qué no se dice? Por dos cosas primero. Porque no se dicen antes de las elecciones, con lo cual el fraude está garantizado. Y yo, vamos a ver, yo me siento defraudado. Imagínate que yo soy uno del PP y yo voto al PP. Y ahora resulta que es mayoría relativa, que me da igual. Y ahora resulta que mañana hay un alcalde de izquierda, que no es el que tiene más votos, sino la suma de otros tres. Pues no, señor. Vamos a hacer las cosas bien desde el principio. Ahora bien, explicándolas. El problema es que no se explican las cosas. Y entonces tú dices, ¿por qué no puede haber un pacto de legislatura que no es un pacto de gobierno donde se diga la lista más votada? Pero si es que hay la palabra pacto, casi que no hay que decirla. Sino que yo con decir, como principio democrático, siempre gobernará la lista más votada, ya me sobra todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya vendrá con la praxis, vendrá ya esto, vendrá ya lo demás. ¿Qué será lo demás? Que yo como político que soy y que para eso me pagan, tengo que mirar por el bien común de mi ciudad y me tendré que poner de acuerdo. Y si lo que me diga el PSOE es más evidente y es más bueno para la ciudad que lo que yo propongo, siendo yo alcalde... Eso es una utopía política. Vamos a ver, claro, vamos a ver. Eso es empezar a ser maduro. Para mí, bajo mi criterio, cuidado que esto es una cosa muy subjetiva, que yo no estoy hablando en plan dogmático ni nada de esto. Esto es una cosa subjetiva. Yo digo que aquí tenemos que aprender a ser maduros. Aquí somos muy maduros y decimos, mira lo que le ha mandado el pueblo, si 11, 7, 4, vaya follón. Muy bien, pero eso se tiene que consustanciar en algo evidente bueno para Córdoba. Y ahora decirme qué es lo bueno. Eso es lo que no se va a... Claro, ahora dice, eso no lo sabemos. Pero, claro, pero hay que partir de algo. Gran parte de los problemas de esto es, no sería incómodo ver pactos de Izquierda Unida, PP, PSOE, Ciudadanos... Pero si es que ya se han dado en varios no sería incómodo. El tema es que como todo tiene unas consecuencias nacionales, es decir, que un movimiento que se haga en la Junta de Andalucía sopesa lo que pueda pasar en Valencia capital con el gobierno que haya en noviembre, es decir, no hay una asepsia, es decir, que las ciudades no son autónomas a la hora de hacer pactos políticos en un ayuntamiento o en un parlamento autonómico. Yo creo que ese es el problema, que todo está viciado de un ambiente de partido en clave nacional, que yo te doy Asturias, tú me das Andalucía, toma Sevilla, dame Cádiz. Y además la gente lo ha asumido. Ese es el problema, o sea, que nosotros entendemos que es un tablero, la gente lo ha asumido. Un tablero totalmente viciado, venenoso, y que yo creo que por eso es libertad. O sea, no tendríamos que imponerlo, lo de la lista más votada, si los partidos no dependieran de Madrid o de Sevilla. O sea, si los partidos estuvieran independientes. A mí los ciudadanos me han encargado de ser oposición en Córdoba y lo soy. Y yo gestiono como puedo. Pero como hay unos tentáculos mucho más grandes y oscuros, claro, hay que... Ese es el problema. Y luego hay otra cosa que no podemos olvidar, y es el hecho de que al aumentar el número de partidos presentes en el arco político, la mayoría, el partido más votado en ocasiones también puede estar votado por un porcentaje minúsculo de la población. Claro. Porque claro, esta atomización política de la que estamos viviendo en el último año aquí en España, tenemos que poner de manifiesto una cosa que es clara, y es el hecho de que hay veces que si aquí hay ahora 6 partidos políticos en el Ayuntamiento de Córdoba, en el caso concreto nuestro, habrá que ver, ¿no?, si eso de la lista más votada gobierna o no gobierna, a cuántos partidos o cuántos ciudadanos deja entonces. Mira, Manuel, por ejemplo, Montilla, ¿vale? Montilla gana el PP con 7 concejales, PSOE con 7, Izquierda Unida con 6. Claro, es que hay una lista más votada, es muy complicado. Luego hay otros casos muy claros. En el PP también ha ganado en Priego con 10 y el PSOE le sigue con 6. Bueno, pues está claro que es una lista con mucha más diferencia. Claro, cuando hay incluso empates técnicos, como ha pasado aquí, que por ejemplo Izquierda Unida y Ganemos tienen los 2-4, pero Izquierda Unida tienen bastante menos votos, ¿no?, por la ley electoral, que esa sería otra. La reforma de la maldita ley electoral. No, eso que es fundamental. Que parece que todavía no se han enterado los grandes partidos que esto hay que meterle mano, porque van a empezar a ser perjudicados. Los dos grandes partidos, claro, por el reparto de la ley DON, conforme se vaya fragmentando el voto en muchos partidos, los dos grandes partidos se van a ver muy perjudicados si no se... De hecho, ya se están viendo perjudicados. Claro. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Sí, no, pero curiosamente en Córdoba el perjudicado por la ley DOM aquí ha sido UCOR, porque su concejal vale 8.200 votos. En cambio, por ejemplo, sin ir más lejos, Izquierda Unida con 17.000, o sea, tiene
cuatro concejales y tiene solamente, ¿cuánto es? 9.000 votos. Claro, eso es lo mismo que Izquierda Unida, que para tener un escaño en el Parlamento necesita 100 y pico mil votos y otro con 8.000 ya lo tiene. O sea que eso es la ley DON, que mientras no se diga lo contrario es una regla de juego y se acepta por todo y punto. Ahora bien, hay que partir de algo. O sea, yo aquí tengo una obsesión, y es que esto que ha pasado, que se esperaba, es decir, que no es una cosa nueva. No me ha pillado de sorpresa. A mí, por lo menos, no me ha pillado de sorpresa en absoluto. Entonces, quiere decir que vamos a partir de algo sustantivo, algo que le pueda decir a la ciudadanía, vamos a trabajar en beneficio del bien común con esto que ha ocurrido. Es que la política no hay que llevarla, ya te digo, a temas muy esotéricos y a temas muy... No, es que yo creo que es más fácil. Es cuestión de hacer un principio básico en los convenios. No hay un convenio marco siempre, hay un convenio marco y luego sobre ese convenio marco se hace lo que sea. Bueno, vamos a establecer naturalmente hay que modificar la ley electoral, eso está clarísimo y es premisa, sine qua non para que esto pueda ocurrir. Bueno, pues vamos a hacer un principio básico para todas las elecciones. Que se puede empezar por donde tú quieras, eso es cuestión de trabajarlo y cuestión no de pactarlo, cuestión de discutirlo. Porque si lo pactamos es cuestión de discutirlo. Y cuando se discuta y se diga esto es lo bueno, pues vamos a hacerlo. Pero que yo creo que habría que partir por lo menos de algo. Aquí ahora mismo que dice, bueno, mañana nos acostamos y no sabemos quién va a ser el alcalde. Si tuviéramos un principio democrático donde estableciera que ese problema ya estaría resuelto, pues nos acostaríamos diciendo el alcalde fulanito de copa. Pues ya está. Creo yo que quiero explicarme lo más para que todo el mundo me entienda. Mañana, de cualquiera de las formas, los partidos políticos parece que se lo han tomado de descanso para reflexionar, para de alguna manera, pues asimilar, también hablar, sentar bases. Y el único que ha convocado rueda de prensa es el Partido Socialista mañana a las 11:30, pero el resto, pues con las valoraciones de esta noche nos tendremos que conformar y esperar a que se levanten los teléfonos, a que negocien y esperemos por el bien de los ciudadanos que esa negociación sea rápida y que no veamos un panorama parecido al de Andalucía, que al fin y al cabo los perjudicados somos nosotros. Hombre, que desde que se ponen las elecciones tiene tela, y estamos todavía con... Sobre todo porque es que ahora mismo... Como una presidenta en función. Ahora mismo no tenemos gobierno en casi ninguna capital de provincia andaluza, en la comunidad autónoma. Ahora mismo tenemos un ambiente de interregno, podemos llamarlo así, de sede vacante, ya que de interinidad. En dos administraciones, en tres incluso con las diputaciones. Bueno, las diputaciones puede estar más o menos claro, más allá de que el juego de poder de un cargo a uno u otro, pero bueno, los concejales sí que están claros, entonces sí podemos tener más o menos claro que en el caso de Andalucía el PSOE sí que ha ganado en mayoría de concejales en casi todas las provincias. La verdad que es un panorama, como estamos hablando, que quiere decir para nosotros totalmente novedoso. Sí. No tenemos tradición de pactar. Pero esto es interesante. Cultura de eso. Mira, todo lo que sea pero es muy interesante porque al final avanzamos, en lo que es el diálogo y eso para es fundamental. La mayoría absoluta en democracia. Para mí esto es un avance, sin duda, ninguna. ¿Verdad que claro? Hay que estar preparados. Nos va a exigir avanzar. No sé, cuando pasa, a mi madre muchas veces lo dice, cuando en la vida te pasa algo grave, tienes dos opciones, o quedarte en la gravedad llorando en una esquina o crecer y desarrollarte, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad para que crezcamos, que lo mismo no cogemos el aprendizaje, que lo mismo como sociedad no maduramos, pero la oportunidad está ahí, ¿no? Para que, incluso hace también algún analista político, bueno, en Alemania es muy difícil que un partido tenga una mayoría absoluta y se entienden y se gobiernan y es una de las mayores potencias del mundo. Es decir, como Antonio viene diciendo toda la noche, esto nos obliga a dialogar. Que a lo mejor no estamos acostumbrados, amigos, pues muy bien, ¿y qué? Tiene que ocurrir el momento para empezar, a dialogar, a tomar decisiones. Y tenemos que estar, estamos muy pendientes, son las 12:10 de la noche, vamos a escuchar esas valoraciones. Yo lo único que me duele de verdad, yo se lo decía Manolo antes, es la abstención. Yo de verdad eso me duele un montón porque sabiendo todo el mundo y esperaba este panorama, yo creo que teníamos que haber sido un poco más, ¿qué te digo yo? Un poco más responsable. Lo mismo hay un ensayo de Saramago en el que predecía que esto iba a ocurrir y le echaba la mano a la cabeza cuando leía y había un pueblo en el que la gente no iba a votar. No iba a votar, efectivamente. ¿Y quién gobernaba? Gobernaba en una sociedad totalmente ácrata. Sí, además yo lo leí. Además mandan hasta la policía buscando dónde están los votos, en fin, un follón, porque la gente no fue a votar. No me acuerdo cómo se llama, elogio, no me acuerdo. Lo tengo en casa el libro, desde luego.
Sí, sí, un ensayo interesante. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en tan solo un par de minutos con las declaraciones desde las diferentes sedes. Hasta ahora.